Xiaomi me ha dado 30 minutos a solas con el SU7 Ultra. Tengo mucha suerte porque creo que he sido la única persona a la que le han dejado tener a solas el coche y poder básicamente grabar lo que yo quiera. Entonces, como tenía ese tiempo limitado, prefería enfocarme en solamente grabar el coche, en probar las cosas que quería probar el coche y venirme inmediatamente a casa y poder contarles casi en crudo lo que he sentido al subirme al coche. Y madre mía, voy a empezar con mi conclusión. Nunca debería hacer esto, pero voy a empezar con mi conclusión y luego voy a explicar por qué. Este coche es como el game over. Este es el coche de se acabó para todo el mundo. Si este es el primer coche de Xiaomi con todo lo que tiene y con todo lo que hace y cómo funciona, porque una cosa es verlo, otra cosa es subirte, sentirlo, entenderlo, probar el sistema operativo. Pero si este es el primer coche de Xiaomi, no tengo idea de dónde van a estar cuando tengan su cuarto coche, pero es que ninguna otra marca de coches ahora mismo se le acerca a esto. Es impresionante. Y quiero contarles mis opiniones frescas, casi que sin filtro de lo que acabo de ver. Pero antes de eso tenemos que hablar de lo básico, que es el Xiaomi SU7 Ultra. Esta es la versión deportiva, la versión de gran desempeño del SU7, que es el primer coche 100% eléctrico de Xiaomi. Este sería el equivalente a la versión Plaid del Tesla Model S, pues el Ultra es la versión Plaid del SU7, pero esto está como 3 escalones por encima. Yo tengo un Plaid, además que llevo 3 años con un Plaid, así que puedo hacer la comparación de primera mano, ¿no? Vale. En fin, el SU7 Ultra es la versión de alto desempeño, de altas prestaciones del Xiaomi SU7. Tiene todo este diseño súper deportivo, tremendo. Es un poquito más grande que el SU7. Este coche mide 5,1 metros de largo. Es un coche grande, prominente. Tiene 3 motores, uno delantero, 2 motores traseros, al igual que el Model S Plaid, pero tiene el equivalente a 1500 caballos de potencia. Es una absoluta locura. Y con esos 1500 caballos de potencia consigue el 0 a 100 km por hora en 1,98 segundos. Ahora, se han hecho un montón de pruebas entre el Xiaomi SU7 Ultra y el Tesla Model S Plaid, y el Xiaomi SU7 Ultra de hecho supera al Model S Plaid, haciéndolo ahora mismo el coche de producción a gran escala más rápido del mundo. Y en el momento en el cual Tesla deje de fabricar el Tesla Model S Plaid, que supuestamente lo van a dejar de hacer, pues ni qué decir. Tiene una batería de 93,7 kWh. Es una batería fabricada por Seattle, es la batería Kirin 2. También tiene una potencia de carga bastante brutal de 490 kilovatios. En fin, como coche, tan solo como coche eléctrico, es bastante brutal. Y antes de continuar, en este canal te cuento cómo la movilidad eléctrica está cambiando el mundo. Y si quieres ser parte de esa transformación profunda que estamos viviendo, la mejor forma de hacerlo es suscribiéndote y formando parte de esta comunidad de personas que nos encantan los coches eléctricos y cómo lo están cambiando todo. Y además que tiene todas estas cosas que en el exterior, desde un punto de vista de deportividad del coche, también es una brutalidad. Tiene este frontal loquísimo, súper deportivo. Tiene estas entradas de aire en el capó que han sido muy controvertidas porque al principio se supone que estas entradas de aire no llevaban a ningún lado. Es toda una historia, pero pues tiene estas entradas de aire en el capó. En la parte trasera tiene este spoiler inmenso y un difusor trasero de doble velocidad muy prominente también. Además incorpora estas llantas de 21 pulgadas con unos frenos cerámicos inmensos y suspensión neumática. Es una brutalidad de coche. Pero es verdad que el SU7 Ultra ya lo habíamos visto. Pero una cosa es verlo en una plataforma giratoria en el Mobile World Congress, que fue lo que vi el año pasado. Otra cosa es tocarlo, verlo de cerca, entrar al coche, ver los materiales, ver la calidad de construcción, ver y sentir por qué este coche es tan interesante y tan especial. Y claro, a medida que yo iba grabando diferentes detalles, diferentes ángulos, diferentes lugares del coche, iba descubriendo también el acabado que tiene el SU7 Ultra. En el exterior el acabado es impecable. De verdad es una cosa muy interesante, con una atención al detalle muy sorprendente. Cosas como las puertas con este cierre automático. Si tú juntas la puerta, termina de cerrarse de manera motorizada, de manera automática. La forma en la cual se abren y se cierran las puertas, cómo se siente la apertura y cierre de las puertas, cómo se sienten los mecanismos cuando estás sentado dentro del coche para abrir y cerrar las puertas, cómo funciona la apertura automática del maletero trasero, pero también del maletero delantero, que lo tiene, el acabado y la calidad de la pintura, el acabado y la calidad de las llantas, los frenos, LEDs, iluminación, proporciones, tamaño, la sensación general de deportividad y de emoción que te da el coche, aunque el coche está ahí parado sin poder moverse, es muy impresionante.
volante. Y luego me subí al coche. Para mí era muy interesante subirme al coche y subirme al SU7 y poder entender también cuál es la calidad de los acabados en el interior. Es una calidad de primer nivel. Esto yo ya lo había visto, yo ya lo había sentido cuando probé el SU7 en China, cuando me subí por primera vez al coche y cuando descubrí y me sorprendí de la calidad de los acabados del interior. En aquel momento les comentaba que me sorprendía mucho y que casi sentía que Xiaomi, o muy probablemente Xiaomi, estaba perdiendo dinero por cada SU7 que fabrica, porque es un nivel de construcción y un nivel muy alto en la calidad de los materiales y de la forma en que está acabado todo el interior. Bueno, el SU7 Ultra lleva todo eso a un nivel muchísimo más alto. Empezando por el volante. La calidad de la construcción del volante, el material utilizado para el volante, bastante impresionante. No solamente eso, sino que cuando enciendes el coche, la manera en la cual se despliega la pantalla de instrumentación del SU7 Ultra, tremendo. Luego, la consola central, el acabado de la consola central, que mantiene cierto nivel de minimalismo, pero también cierto nivel de deportividad. Ni se digan los asientos deportivos con una calidad de construcción impecable, sumamente cómodos, aún siendo bastante deportivos, lo cual también te da una posición para la conducción muy interesante y con masaje. Ojo, es un asiento totalmente deportivo, pero puedes activar masaje. Entonces, no renuncian al confort, aunque es un coche súper deportivo. Además, al ser un coche que tiene 5,1 metros de largo y una distancia entre ejes de 3 metros, mantiene bastante nivel de confort en la segunda fila de asientos, las plazas traseras. Bastante espacio. Es muy loco. Estamos hablando de un coche que ha superado en Nürburgring al Tesla Model S, al Rimac Nevera, que es radicalmente más caro, al Taycan, pero que es bastante cómodo si estás viajando en las plazas traseras. Tiene el mismo problema que el Tesla Model 3 y que el Lucid Air en cuanto a la boca del maletero trasero. La boca del maletero trasero es pequeña, aunque el maletero es bastante amplio, pero tiene ese problema. Al abrirse la tapa del maletero trasero no se abre con todo el cristal trasero, sino que solo se abre la tapa y eso hace que la boca sea pequeña. Y al ser la versión Ultra, la versión Performance del SU7, cuando abrí el maletero delantero no había ningún lugar de almacenamiento. No estoy muy seguro si eso se puede retirar. Sí que había una placa, ahí la están viendo, pero no podía retirar ningún elemento, o al menos no encontré dónde hacerlo, para saber si hay algún tipo de almacenamiento en el supuesto maletero frontal del SU7 Ultra. Y otra de las cosas con las que pude experimentar en el Xiaomi SU7 Ultra es el tema del sonido. El SU7 Ultra dentro del habitáculo tiene 25 altavoces. Y claro, quería entender qué tan interesante y potente era ese sistema de sonido, porque me flipa el sonido y me encantan los coches con buen sistema de sonido. Y madre mía, esto es bastante potente y bastante interesante, bastante sorprendente. También ahí te das cuenta un poco, bastante, lo que sucede cuando una empresa de tecnología desarrolla un coche. Una empresa de tecnología le va a dar mucha más importancia a ese tipo de detalles, de la misma forma que sí, que Tesla le ha dado mucha importancia al sistema de sonido y ha construido un sistema de sonido propio bastante potente. Y sí, el SU7 Ultra con 25 altavoces, la verdad es que tiene un sistema de sonido tremendo. Ahora, una de las cosas que a mí más curiosidad me daba del SU7 o el SU7 Ultra, de cualquier coche de Xiaomi en general, misma curiosidad con el U7, es el sistema operativo de la pantalla frontal. ¿Cómo funciona? ¿Qué tan fluido es? ¿Qué diferencias tiene con lo que yo creo que ha sido el mejor sistema operativo para un coche, que es el de Tesla? Y me he quedado sorprendido, me he quedado gratamente sorprendido. Hay una diferencia fundamental importante, creo que una de las cosas que lo hace tan interesante el sistema operativo que utiliza el SU7 Ultra y en general todos los coches de Xiaomi, el SU7 y el U7, y es que es, bueno, esto lo sabíamos, es HyperOS, que es la versión de Android que utiliza Xiaomi, pero está bastante adaptada para la pantalla del coche del SU7 y te permite, por ejemplo, tener 3 columnas, 2 columnas o una columna con diferentes elementos de interfaz gráfica. Eso me parece muy interesante porque es una de las cosas que flexibiliza bastante y te permite personalizar bastante cómo quieres que se comporte la interfaz gráfica del coche con ciertos guardarrailes. Es decir, puedo personalizar mucho cómo se ve la interfaz de la pantalla del coche, pero no puedo hacer un absoluto desastre. Tengo la posibilidad de crear 1, 2 o 3 columnas y dependiendo de cuántas columnas elijo, cuánta información aparece. Si pongo 3 columnas, en un lado puedo poner el mapa, en otro lado puedo poner algunos datos del coche y en la tercera columna puedo poner, por ejemplo, qué estoy escuchando. Si tengo 2 columnas, puedo poner por un lado el mapa, por otro lado lo que estoy escuchando o datos del coche, o puedo tener el mapa en pantalla completa. Luego, la configuración del coche está basado en menús, esto es un poco más tradicional, pero por otro lado hay detalles muy interesantes, por ejemplo, la interfaz
cámaras de cuando el coche está aparcado, para poder abrir y cerrar el maletero trasero o el maletero delantero, que te muestra qué puertas están abiertas, cómo accedes y cómo funciona todo el área de climatización del coche. Está bastante bien logrado y bastante bien desarrollado. Es sumamente fluido, muy fluido. Ya está traducido a inglés, no sé si está traducido en español, pero se ve que ya están los esfuerzos de internacionalización de la versión de HyperOS para el SU7, porque en teoría este coche el próximo año llega a Europa. Pero en general he quedado bastante sorprendido, muy para bien, con lo que Xiaomi ha desarrollado para la interfaz gráfica de sus coches y cómo han implementado HyperOS para que tenga mucha utilidad en el ecosistema de coches de la marca. Hay un montón de cosas que vi y que experimenté que me encantaría poder tenerlas en mi propio coche. Pero no solamente eso. Yo siempre he dicho que el día que deje Tesla y compre otra marca de coches, tiene que tener un sistema y una interfaz que sea buena. Mucho de eso ya lo tenemos con Android Automotive, por ejemplo. Muchos coches que adoptan Android Automotive ya tienen un sistema y una interfaz bastante buena, pero esta está totalmente en otro nivel. Y esto compite de tú a tú con Tesla y en muchos aspectos diría que está bastante por encima de lo que Tesla ha hecho. Por momentos con el Tesla se siente que se desperdicia espacio, que se le da demasiada importancia a la visualización de la conducción autónoma total, aunque no la tengas activa. A veces se siente que teniendo una pantalla tan grande se podría mostrar más información al mismo tiempo y además Tesla está haciendo las pantallas cada vez más grandes. En mi coche, que tengo una pantalla de 17 pulgadas, me encantaría poder configurar 3 columnas, no lo puedo hacer. Me encantaría poder personalizar más el sistema operativo, no lo puedo hacer. Y ahora que he visto un sistema más personalizable para coche bien desarrollado, es que me encantaría poder tenerlo en mi coche. Y si no lo puedo tener en mi coche y otra marca me lo está ofreciendo, es que entonces no hay más que decir. Y no solamente no hay nada más que decir, sino que no hay nada más que decir, pero además, si algún día me cambio, por ejemplo, al Xiaomi SU7 Ultra, es que tendré un coche aún más rápido del que tengo ahora, lo cual es loquísimo. Es muy fuerte. Y además de la pantalla central multitáctil, el Xiaomi SU7 Ultra tiene un head-up display y también tiene todo un sistema de conducción autónoma total que de momento solo funciona en China, porque este coche solamente se vende en China, pero que viendo cómo está la situación con la conducción autónoma total aquí en Europa, que algunas marcas, incluyendo Tesla, están haciendo cada vez más esfuerzos para que un poco se abra la puerta a sistemas más avanzados de asistencia en la conducción, incluyendo la conducción autónoma total supervisada, no me sorprendería que Xiaomi también empiece a hacer esfuerzos, no solamente Xiaomi, no solamente Tesla, creo que marcas como Xpeng o Mercedes de la mano de Nvidia, creo que están haciendo muchos esfuerzos para que se abran las puertas y la regulación cambie con respecto a estos sistemas de asistencia avanzada en la conducción. Y en el caso del SU7 Ultra, tiene 3 radares LiDAR, 12 cámaras y 5 radares de onda milimétrica. Todo esto para estos sistemas de asistencia en la conducción avanzados. Y todo esto, este nivel tan alto de construcción, esta atención tan loca a los detalles, todas estas características tan deportivas, con toda la tecnología que tiene el coche, con esta batería inmensa, todo, por el equivalente a $77,000 o 67,000 euros. Entonces, no sé yo si estoy transmitiendo bien lo que estoy sintiendo cuando pienso en las implicaciones de que este coche llegue a otros mercados, en donde estamos viendo un ritmo de adopción a la movilidad eléctrica un poco más lento que en China, en donde estamos viendo una oferta de movilidad eléctrica mucho más lenta que China, en donde estamos viendo una oferta comercial de coches eléctricos de muy alto nivel, sin duda alguna. Aquí en Europa hay un nivel muy alto y cada vez más alto con los coches eléctricos que se están ofreciendo, pero a precios bastante más altos o con menores prestaciones. Por eso vuelvo a la forma que empecé este vídeo. Te subes al coche, ves todo lo que ves cómo está construido, ves las características técnicas que tiene el coche, el desempeño que tiene el coche, la calidad de construcción, la sensación general que te da el diseño del habitáculo, el diseño exterior. Todo esto lo ves, piensas en el precio, piensas que es el primer coche eléctrico de Xiaomi, la versión performance del primer coche eléctrico de Xiaomi, y lo único que puedes pensar es, se acabó, game over. Que no es del todo cierto. Obviamente, no todo el mundo va a comprar este coche no es para todo el mundo, el SU7 no es para todo el mundo, ni siquiera el U7 es para todo el mundo porque son coches bastante grandes y creo yo que en Europa lo que más hace falta son coches eléctricos un poco más pequeños, pero también es verdad que muchísimas personas están esperando al SU7, muchas personas están esperando al U7, a muchas personas no les molesta comprar coches un poco más grandes, de hecho un poco la tendencia que estamos viendo. Creo yo, insisto, que sí hacen falta coches un poco más pequeños y algunos ejemplos de coches 100% eléctricos que han sido un exitazo, en parte creo que es por el tamaño, pero bueno, esto es como todo, hay gamas, gustos y colores y preferencias
tendencias distintas. Y cuando junto lo que he visto, lo que he sentido con el SU7 Ultra, el precio que tiene y el hecho de que estamos hablando de que este es el primer coche de una compañía tecnológica, es difícil no pensar que se acabó el juego y que lo que se está haciendo en China está en un nivel muy superior, muy superior. Que lo podemos ver como algo malo, como una amenaza a la industria europea, como una amenaza a las marcas tradicionales, como una amenaza a la economía europea, la economía americana, o lo podemos ver como una oportunidad. Yo creo que también aquí hay un montón de oportunidades en el sentido de que la competencia al final del día nos beneficia a nosotros como consumidores, que esto puede hacer que las marcas europeas y las marcas americanas se pongan las pilas, que empiecen a hacer mejores coches, a medida que el mercado se va abriendo, a medida que van llegando cada vez más marcas chinas a Europa y a casi toda América, exceptuando Estados Unidos. Vamos a ver a las marcas tradicionales diciendo, no podemos quedarnos atrás, y también que muchas de estas marcas chinas están haciendo acuerdos de innovación y acuerdos o incluso fusiones con compañías europeas o americanas. Hay un montón de ejemplos. Xpeng con Volkswagen, por ejemplo, es para mí un gran ejemplo, o Rivian, que es una compañía americana, con Volkswagen, tienen ahí también un acuerdo, o el ejemplo del Twingo, que parte de su desarrollo se hizo en China para poder lograr conseguir el precio del vehículo, aunque se fabrique en Europa. Entonces sí creo que esto es una gran amenaza, pero también creo que esto es una gran oportunidad, y esto también creo que es una gran noticia para nosotros los consumidores. Pero sí creo que este coche está en otro nivel. Y no sé si logro transmitir del todo cómo este coche está 3-4 escalones por encima de prácticamente cualquier cosa que he visto antes. Pero si no lo he transmitido, ojalá puedan ustedes experimentarlo pronto. Ya sea porque el coche se exhiba, y creo que el coche está exhibiéndose ahora mismo en Madrid, en el espacio de Xiaomi en Kaleido, o porque en un futuro se empieza a vender en Europa y puedan ustedes experimentar el subirse al SU7 o subirse al SU7 Ultra, que ha sido una explosión de mi cabeza muy grande. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo llega el Xiaomi SU7, el SU7 Ultra y el U7 a Europa? Oficialmente la marca ha dicho que el desembarco de los coches de Xiaomi en Europa son en 2027. También me parece que han dicho que llegan a Chile en 2027. La idea de Xiaomi es internacionalizarse, salir de China en 2027. No es del todo claro cuáles son los modelos que van a llegar a Europa o a otros mercados, no lo tengo del todo claro. Creo yo que si Xiaomi está mostrando estos coches es por algo, no creo que los esté mostrando sin mucho más. Creo que esto es parte de la preparación desde un punto de vista de comunicación de cara a una llegada inminente en menos de un año. Xiaomi está empezando a hacer comunicación con periodistas del motor, con periodistas de tecnología, con youtubers como yo, así que todo esto es preparación de lo que está por venir. Y digo que eso es muy interesante porque aunque en un principio tal vez Xiaomi entre a Europa por los países en donde se venderán más coches, Noruega, Holanda, Alemania, los países nórdicos, es que igual llegará a España, sí o sí. Y esperemos que esa llegada a Europa, a España, a Latinoamérica, sea con precios muy interesantes. Definitivamente no van a ser los precios con los que ahora mismo se venden estos coches en China, eso no va a pasar por muchos motivos, pero esperemos que llegue con precios muy interesantes. Aún así, si los precios no son del todo interesantes, sí voy a decir que este coche, independientemente de su precio, es un coche extremadamente relevante, extremadamente interesante. Este coche, si se comercializa bien, si se vende bien, si pasa lo que pasó en China, en Europa y en Latinoamérica, va a ser un antes y un después. Y eso, sin duda alguna, es muy emocionante. Y no mucho más, cuéntame qué opinas en comentarios del coche, si esto es lo que estás esperando que llegue. Sé que muchos de ustedes están muy deseosos del SU7, pero me encantaría leerlos en comentarios, me encantaría saber si he logrado transmitir lo que he sentido después de subirme al SU7 Ultra. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.